A partir de ese momento nos conectamos con el conocimiento, la felicidad, el crecimiento y una forma diferente de ver y sentir la vida. Bienvenidos a Conexión Bienestar. Conduce Salman Benhaim. Bienvenidos a Conexión Bienestar. Mi nombre es Salman Benhaim y a partir de este momento y durante la siguiente hora abrimos la conexión para que juntos podamos encontrar una nueva manera de entender y vivir el bienestar en nuestras vidas. Bienvenidos. Higher than the ceiling. Ooh, baby, it's the ultimate feeling. You got me lifted, feeling so gifted. Sugar, how you get so. Recuerden que pueden contactarnos a través de Twitter en las cuentas @ConexBienestar y @Salman5K. Dejarnos sus inquietudes y comentarios. Damos las gracias a la Universidad Sergio Arboleda y a su emisora virtual desde la cual emitimos y en donde nos pueden encontrar de lunes a jueves a las 10 de la noche. Empiezo el programa saludando a nuestra mesa de trabajo. En primer lugar, Dania Yunes. Dania, hola y bienvenida a Conexión Bienestar. Hola, ¿cómo están? Muy bien, y también por otro lado tenemos en la mesa de trabajo a Juan Manuel Gómez, director de la Fundación Conexión Bienestar. Juan Manuel, hola. Hola Salman, un saludo muy especial para ti, para Dania, dándote la bienvenida a este panel de trabajo, a esta mesa de verdad, donde queremos hacer una conexión bienestar con todas las personas que nos escuchan. Y pues como siempre, la decisión de ser felices, aunque nos cueste, siempre tenemos la oportunidad de tener un mejor día y de cambiar nuestra vida. Dania nos había acompañado como invitada, pero a partir de ahora vamos a tratar de convencerla y reclutarla para que nos acompañe en la mesa de trabajo. Esperamos que te sientas a gusto. Yo muy feliz de estar acá, como invitada y ahora como panelista, y les doy las gracias por la invitación y por la oportunidad. Bueno, entonces, sin más preámbulo, empecemos con el programa para el día de hoy. La frase de hoy. Conexión Bienestar. La frase de hoy es, tampoco tiene un autor definido, pero es algo que nos pasa mucho en la vida. Y es que cuando dejas de perseguir las cosas equivocadas, la correcta llega y te atrapa. Uy, repítala por favor. Cuando dejas de perseguir las cosas equivocadas, la correcta llega y te atrapa. ¿Has perseguido muchas cosas equivocadas, Dania? Algunas, cada vez menos. Cada vez menos, sí, pero... Cada vez menos, cada vez más. Sí. Bueno, eso es parte de madurar, ¿no? Saber escoger en dónde complicarse la vida. Y sí, tiene que ver mucho con el tema, precisamente tiene que ver mucho con el tema de hoy, porque a veces la vida nos pone en situaciones donde tenemos que decidir, escoger, o la vida nos impone una situación y no sabemos qué hacer. Entonces, precisamente el invitado de hoy nos va a mostrar que lo mejor está por llegar. Bueno, entonces abramos la conexión del día para recibir a nuestro invitado el día de hoy. La conexión del día. Conexión Bienestar.
con esta canción de Coldplay, Speed of Sound, damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es un empresario y consultor muy destacado que ha trabajado con varias compañías y sé que nos va a contar en un momento varios detalles de su perfil, pero hay algo que me llamó mucho la atención y es su lema personal, su filosofía de vida, que dice: lo malo no es que te vaya mal en algo, lo realmente malo es que te vaya bien en algo que no te gusta. Él es Andrés Felipe Ordóñez. Andrés, gracias por estar con Conexión Bienestar, bienvenido. Pues muy contento de estar con ustedes y buenos días, buenas tardes, yo no sé a esta hora uno cómo saluda. Hola a todos. Bueno, cuéntanos un poco por qué esa elección de lema, por qué lo realmente malo es que le vaya bien en algo que a uno no le gusta. Pues mira, yo empezaría diciéndote que trabajé durante muchos años en diferentes compañías y al cabo del tiempo me di cuenta que estaba persiguiendo un modelo de éxito que no era el mío. Y entonces tú, cuando sales de la universidad y empiezas a trabajar, entiendes que el éxito es tener una posición muy buena en una compañía, ganar bien, pero en un momento llegas a darte cuenta que eso de pronto no te está llegando y que no tienes un propósito atrás de eso. Entonces realmente cuando te va bien en algo que no te llena, pues tienes el alma vacía, ¿no? Es por eso que he elegido ese lema para mí, para mi día a día. Yo tengo una pregunta. Tú hablas del modelo de éxito personal. ¿Cómo se puede descubrir? ¿Cómo sé yo cuál es mi modelo de éxito? Mira, esa es la pregunta del millón y te juro que me tomó mucho tiempo y muchas vueltas llegar a eso. Hace un momento estaban hablando de una frase que era la frase del día que está absolutamente relacionada con esto y es: cuando tú dejas de perseguir las cosas erradas, las cosas correctas llegan y eso es lo que me pasó a mí. Yo empecé a darme cuenta que sentía una enorme conexión y una enorme satisfacción cuando trabajaba con gente. Y cuando más allá de recibir cosas, trataba de entregar cosas. Creo que la respuesta a esa pregunta, en mi caso, viene atrás de qué soy capaz de dar a otros que pueda hacer un poco más feliz esa vida o mejor esa vida. Y cuando uno da, el primero que recibe y el que más gana es uno mismo. Y en ese punto, cuando tú en tu vida descubres ese modelo de éxito personal, empiezas a seguir las cosas, a dejar de seguir las cosas equivocadas, ¿cuáles son las cosas correctas que empezaste a seguir? Pues mira, yo creo que la vida le pone a uno exactamente lo que uno necesita en cada momento y el secreto es darse cuenta de por qué están esas cosas ahí. Por estas cosas de la vida, empecé a trabajar como consultor con un cliente que tiene una compañía que maneja procesos de outplacement. Para los que no conozcan la palabra, outplacement es aquello que una compañía que reestructura, que despide gente, le entrega a esos empleados que salen. Y resulta que cuando empezamos a tener usuarios de outplacement que habían sido despedidos de alguna compañía, empezamos a encontrar que muchos de ellos nos decían: mire, yo realmente no quisiera volver a una compañía, yo quisiera como buscar la forma de hacerme independiente. Y como yo había vivido ese proceso años atrás, cometiendo todos los errores que tú puedes cometer al pasar de empleado a empresario, me di cuenta que yo podía guiar ese proceso, compartiendo mis aprendizajes personales y entregando algunas cosas que espero sean de utilidad cada vez que una persona se enfrenta a ese proceso. ¿Qué le podríamos decir a una persona que quiere iniciar un emprendimiento, que quiere decidir: no voy a dedicarme más a ser empleado, sino que quiero empezar con algo mío? ¿Qué le puedes decir tú desde la experiencia como consultor y que trabaja todos estos temas? Pues mira, empezando por lo práctico y lo racional. Lo primero es dar un poco de contexto. En Colombia se crean muchísimas compañías. De hecho, cuando uno hace cuentas con el número de compañías que fueron creadas el año pasado en Colombia, se da cuenta que cada hora en las cámaras de comercio del país
se crean 40 compañías. Cada hora. Cada hora. Es decir, el año pasado se crearon cerca de 77.000 compañías, que si tú lo divides entre número de días hábiles, horas hábiles por día, etcétera, te da un número tan impresionante como que cada hora 40 nuevas compañías. Y sin embargo, al cabo de 5 años, el 80% de esas nuevas compañías habrán cerrado. Entonces, el primer elemento que yo te diría es reinterpretar lo que llamamos fracaso, es decir, si no te fue bien en ese primer emprendimiento, la reinterpretación correcta a mi juicio es que aprendí. Y te das cuenta que en la medida en que vas haciendo más cosas, vas teniendo más elementos que te acercan a tener un modelo de negocio que sea exitoso en términos de rentabilidad, etc. Entonces eso es lo primero. Pero cuando uno se pregunta, oiga, ¿por qué se mueren tantas compañías? Yo creo que un tema fundamental que no todo el mundo trata, y es la falta de un sentido de propósito de ese negocio. Siempre que hablamos de negocios, hablamos de planeación estratégica, hablamos de innovación, hablamos de inversión, hablamos de estrategia comercial, pero antes de todo hay un punto mucho más grande, y es realmente el objeto de ese negocio está conectado con lo que tú eres por dentro, con tu pasión, con lo que te mueve, con lo que es el propósito de tu vida. Y yo diría que la búsqueda debe empezar por ahí. Okay. En tu experiencia, a ver, yo creo que a muchas personas les da miedo ser independientes, ¿sí? Salir de la seguridad de ser empleado y de recibir cada 15 días su plata. A la gente le da mucho miedo, pero ¿cuáles de esos miedos en tu experiencia tú crees que son como, por decirlo así, injustificados? ¿Tú qué le dirías a la gente? No, mire, a la gente le da miedo esto, pero realmente no es algo a lo que haya que tenerle miedo. Pues mira, digamos que lo primero que nos expresan los usuarios de estos programas es justamente lo que tú acabas de decir, y es: yo cada 15 y cada 30 tenía mi cheque en mi cuenta y sabía exactamente cuál es. Cuando tú inicias un emprendimiento, pierdes esa seguridad del ingreso cada cierto tiempo de un monto que tú conoces. Yo te diría que ese miedo es real en la medida en que, como independiente, tú no tienes control de cómo te está yendo, y tu horizonte a futuro es muy cortico. Tú no sabes tu facturación dentro de 2 meses cómo viene. Sin embargo, cuando tú tienes un convencimiento real de que estás haciendo algo importante, que estás impactando la sociedad de una manera positiva, pues aprendes que esos sacrificios tienen sentido. De otro lado, lo que sí es cierto es que tú, lo normal es que tengas una reducción de tus ingresos, y debes estar dispuesto a pasar por ese momento, entendiendo que a futuro toda esa inversión que estás haciendo vale la pena. Entonces yo te diría, ¿qué miedos hay? Pues sí, un tema de inseguridad, de incertidumbre, hay que vivir con esto. A veces la gente te dice: no, yo no quiero seguir trabajando en una compañía porque es que los horarios y los largos horas de trabajo y tal, entonces yo quiero ser dueño de mi tiempo. Pues mala noticia. Digamos que cuando emprendes, trabajas más duro que antes, con horarios que no terminan, sin fines de semana, pero nuevamente, cuando tienes algo que te mueve por dentro, la satisfacción es enorme. Y creo que ese es el secreto, entender que un emprendedor persigue algo mucho más grande que el éxito en un negocio. Persigue algo que es satisfacción e impacto a la sociedad. Felipe, muchas personas, por ejemplo, se encuentran en una situación en la que mañana posiblemente no tengan trabajo porque los despidieron hoy. Y lo que tú dices, tienen un sueño, tienen una pasión, pero sobre todo tienen una gran angustia, ansiedad y un no saber qué hacer en esa situación. Voy a hacer 2 preguntas. Una, ¿qué debe hacer una persona que está en esa situación y qué no debe hacer una persona que está en esa situación? Perfecto. ¿Qué debe hacer?
Lo primero, y te lo digo desde la experiencia propia de haber tenido mucha prisa en el momento en que me decidí por la independencia, lo primero que debería hacer es tomarse su tiempo en encontrar cuál es esa oportunidad de negocio que realmente quiere perseguir. A este punto creo que volveremos un poquito más adelante, pero digamos que como una pequeña capsulita inicial, busquemos las oportunidades ahí donde coincidan tres elementos grandes. Un problema o sí, una demanda insatisfecha. Yo siempre digo que atrás de los problemas siempre hay un potencial negocio. Atrás del problema de no podernos mover en esta ciudad surgió un negocio potencial de venta de bicicletas y de motocicletas que solucionan este tema de movilidad. Un segundo punto, tendencias, dónde hay innovación, qué segmentos están creciendo, qué segmentos tienen un mejor poder adquisitivo, pero ante todo, que esas dos cosas coincidan con mi propósito vital. Yo qué quiero dejarle a la comunidad, a la sociedad alrededor. Entonces, donde se alinean esos tres puntos, ahí hay una oportunidad de negocio. Tómate tiempo para identificarla y para enamorarte de ella antes de arrancar. ¿Qué no hacer? Dado que los emprendedores pocas veces tienen éxito con esa primera iniciativa, no comprometas grandes recursos en esa primera idea de emprendimiento. No pongas toda tu inversión atrás de esa primera idea metiéndole un gran monto de dinero, ya estamos hablando de inversión monetaria. Trata de empezar muy liviano. Muy liviano es, trabaja desde la casa, no hagas contratos de largo plazo, trata de variabilizar absolutamente todos los costos, de manera que tu costo fijo sea muy, muy livianito. Creo que esas son como los principales puntos que destacaría hoy. Tú mencionas que hay que esperar, ¿sí? Pero a veces el tiempo apremia y las cuentas siguen llegando. ¿Cómo puede uno manejar eso si uno quiere ser emprendedor? Porque pues la vida va a otro ritmo del que uno quisiera. Tienes toda la razón. Fíjate que hay un dato muy revelador. La edad promedio de los emprendedores en Colombia es de 46 años. Uno tiene la idea de que el emprendedor es el muchacho muy joven de jeans rotos y tenis, y sin embargo los emprendedores en Colombia somos ya de otra generación. ¿Por qué? Porque es que así yo esté muy enamorado de la idea del emprendimiento, también soy muy responsable al decir que no siempre es el momento adecuado. Un momento adecuado es cuando tú ya tienes, digamos que una construcción de patrimonio, probablemente tienes unos ingresos pasivos productivos, y no te enloquezcas. Cuando uno sale de una compañía, generalmente pues tiene un monto producto de su negociación con esta compañía en su cuenta, y eso te va a dar unos meses de, digamos que tranquilidad. Dentro del modelo de negocio que generes, es súper importante tener claridad de cómo viene tu flujo y cómo viene el momento en que tú encuentras el break-even, el punto de equilibrio de este negocio. Entonces tienes que, digamos que conciliar tres cosas. Uno, ¿qué tiempo tengo yo para que mi negocio empiece a ser rentable sin comprometer fuertemente mi calidad de vida? Y si yo veo que necesito que mi negocio empiece a producirme a los 6 meses, pues probablemente ten paciencia, sigue trabajando, construye un patrimonio un poco más fuerte y no te lances al agua exigiendo demasiado un negocio que debe responder en muy corto tiempo. Como bien dices, la vida viene a otro ritmo, los gastos vienen a otro ritmo, pero para todos aquellos que están trabajando, mi mensaje sería: no ocupen el 100% de su energía en ese trabajo. Dediquen un porcentaje de su energía en visualizar, oigan, ¿yo en cuánto tiempo podría dar el paso? Y para hacerlo, ¿qué necesito?
ante todo necesito una buena idea que debo ir trabajando en el tiempo y necesito unos recursos, unos ahorros para poder invertir. Que no te agarre por sorpresa ese momento en que de pronto una compañía te dice, mira, vamos a reestructurar, no hay un lugar para ti y tú no tienes un plan B. Entonces creo que todo es planeación y visualización hacia futuro. Y en el caso no de la persona madura, que ya tiene como cierta experiencia en su área y puede de alguna manera entender qué significa planear a mediano plazo las cosas, sino para el joven que de pronto nos está estudiando, inclusive como pasa mucho, puede estar estudiando una carrera porque sí, porque no sabe realmente si le gusta o no, pero tiene una idea para emprender algo, no tiene capital, no tiene tampoco la forma de quedarse mucho tiempo esperando o planear qué puede hacer él para que realmente surja como emprendedor. Pues mira, en este rango de edad, digamos que si bien es cierto que uno no tiene una construcción patrimonial importante, tiene una ventaja grandísima y es que sus niveles de gastos son muy bajos todavía. Y todavía, en muchos casos, tengo la oportunidad de tener un hotelito bien acogedor gratis, que es la casa paterna, digamos. Entonces, sí, creo que hay dos momentos aptos para iniciar un emprendimiento. Por un lado, cuando ya tengo una construcción patrimonial, cuando hice una planeación, etcétera, o cuando estoy muy joven y todavía no tengo unos compromisos de pagar la cuota de la casa, el colegio del hijo, etcétera, etcétera. Y ahí se vale intentarlo. Digamos que ahí el punto es aprender muy bien, enterarse muy bien de tendencias de mercado, de oportunidades que haya por ahí y de metodología de planeación para salir a buscar recursos en donde los puedes buscar. Es decir, cuando vas a presentar una idea en una organización que quiera apoyar emprendimiento, necesitas presentarlo de una manera muy convincente, muy vendedora, porque hay mucha competencia en la calle. En este caso creo que dado que no tienes recursos propios, tienes que salir a buscarlos, y solo lo puedes salir a buscar vendiendo muy bien esa idea, sustentándola muy bien. Hemos hablado de prepararse financieramente, en conocimientos. Las universidades nos preparan para que podamos salir y trabajar, pero en tu experiencia, ¿tú crees que tanto las universidades como las empresas preparan a la gente psicológica, emocionalmente para salir y ser emprendedores? Mira, hablando primero de quienes trabajan o de quienes trabajamos durante mucho tiempo en una compañía, la conclusión es que salimos absolutamente incompetentes, totalmente incompetentes para enfrentarnos a esa vida de emprendedor. Con cosas tan sencillas como que ni siquiera te das cuenta que hay cosas que pasan solas y tú no entiendes por qué pasaron. Cuando tú llegas a la oficina y tienes la oficina limpia y tienes café sobre tu escritorio y tienes un computador que funciona, pues no te das cuenta que todo eso te lo está aportando una estructura que tú no estás viendo. Cuando sales de independiente y se te daña la computadora, entonces te das cuenta que eso hace que pierdas el día completo porque no tienes recursos para eso. O te das cuenta y aprendes lo que es hacer una cola en un banco y en la Cámara de Comercio y en la DIAN. Y entonces, nada, la respuesta corta es, efectivamente, somos absolutamente incompetentes de inicio. Cuando estamos en la universidad, creo que cada vez más hay un mejor entendimiento de que solo el exponerse a la vida real nos da elementos, y por eso las prácticas, y por eso los intercambios, y por eso los trabajos, digamos que te exponen a empresa real y a mercado real, pues son muy provechosos en este sentido. Pero sí, te encuentras que tienes que aprender muchas cosas desde lo básico, ¿no? ¿Qué tan importante es la innovación en ese proceso de emprendimiento? Es decir, ¿es absolutamente vital que yo en lo que esté haciendo sea innovador? Pongo un ejemplo X. Voy a hacer empanadas y las tengo que hacer de otra forma, cuadradas pues para que me las compren, y eso lo vendo como innovación. O puedo llegar al mercado y atacarlo con algo que me apasiona,
aunque ya otros lo estén haciendo? No, cuando hablamos de esa, vuelvo al punto de la alta mortalidad de las empresas que se crean en Colombia, pues hay, digamos que 3 o 4 elementos grandes a los que se atribuye esa altísima mortandad. Uno, una débil planeación estratégica. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos hace un momento de nutrirse de conocimientos, de planearlo, etc. Una segunda causa es justamente la que acabas de mencionar, una pobre innovación, porque finalmente estamos en un mercado que cada vez más se mueve velozmente y cada vez más está expuesto a tendencias globales. Entonces tu única oportunidad de éxito es tener una propuesta de valor que realmente sea única, diferenciada y que esté en capacidad de responder a esos nuevos competidores que permanentemente están entrando. Entonces innovación es un punto grande. Y lo tercero tiene que ver muy con lo operativo, es dedica tu tiempo a aquello de impacto en el negocio. Yo hablo con muchos emprendedores que me dicen, mire, trabajo absolutamente todo el tiempo y no paro un segundo, pero cuando te entras a esas operaciones, te das cuenta que el tiempo se va en cosas que no aportan, digamos, al negocio. Siento que estoy muy ocupado, pero es que me la paso hablando con el banco y haciendo papeleo, etc. Entonces, es un tema más de dedicar el tiempo específicamente a aquellas cosas que tienen impacto en el core, en lo estratégico del negocio. Hay un punto relacionado con que tiene que ver con que yo empiezo a operar de una manera muy pesada. Uno tiene que, digamos que, operar con menos de lo mínimo necesario, si se vale decirlo así. Muchas veces me encuentro con que hay emprendedores que dicen, mire, para empezar a operar yo pues necesito mi oficina, mi escritorio, mi esto, mi lo otro, y se meten en un nivel de gastos fijos aún antes de haber facturado el primer peso. Pero bueno, hice como un resumen de causas de mortandad, una de las cuales sí efectivamente es no estar pensando en innovación todo el tiempo. ¿Y qué otras cosas llevan a que las personas terminen por desistir de sus negocios? Es que me surge la duda cuando hablas de la mortandad, del tema de todas las empresas que se crean y todas las empresas que mueren en el país. Muchas de las personas, seguramente, tú me corregirás, no vuelven nuevamente a tratar de intentarlo, sino que se quedan en esa frustración de fracasé, perdí, y vuelvo a empezar a pasar hojas de vida para entrar a trabajar a una empresa como empleado, como lo estaba haciendo antes. Es verdad. Digamos que yo te diría que haciendo en otro foro una reflexión en cuanto a qué competencias son claves para ser exitoso en el mundo empresarial o en el mundo, digamos, corporativo, y qué competencias son claves para ser exitoso en el mundo de la independencia, nos preguntábamos, ¿será que son diferentes? ¿Será que son las mismas? Y encontramos muchas similitudes, pero encontramos que en el tema del emprendimiento hay unas competencias que son fundamentales, la primera de las cuales es la persistencia. Y la persistencia tiene que ver con eso, con no dejarme apabullar porque mi primera iniciativa no fue exitosa y entonces con la cabeza abajo busco de nuevo una alternativa más segura. Cuando hablaba al principio de que reinterpretar los fracasos como oportunidades de aprendizaje es clave, digamos que tengo herramientas para persistir en esto. Hay una competencia relacionada con esta primera, y habrán oído hablar, y seguramente en este programa hablan mucho de resiliencia, y estamos hablando de, mira, tú todos los días necesitas volver a montarte en el caballo, aun cuando no pude cerrar ese negocio, aun cuando se me cayó un cliente, aun cuando no fue tan rentable como esperaba. Se necesita mucha energía interna. Y ahí vuelvo a mi tesis inicial, y es que solo
atrás de una cosa que tiene propósito, que te apasiona y que te hace sentir que estás aportando a la sociedad, vas a encontrar esa energía interna necesaria para volver a intentarlo todos los días, para volverte a subir al caballo cada vez que tuviste una caída, para agarrarle el gusto pues a este tema de emprender. Y cómo las personas que nos escuchan, que son emprendedores, pueden diferenciar el hecho de ser constante y de mantenerse firme aun cuando las circunstancias sean adversas, con terquedad. Porque muchas veces cuando estas personas están rodeadas de su círculo cercano, su familia, su pareja, sus padres, lo que sea, muchas veces es esas personas que más lo aman la que le dicen: eso no le va a funcionar, eso no va a servir, va a fracasar, mire que ya no le salió ese negocio a mi hijo, ¿para qué sigue insistiendo con esas empanadas cuadradas? Haga otra cosa. ¿Cómo diferenciar que estoy siendo persistente versus que estoy siendo terco? Me encanta que me hagas esa pregunta porque es un tema que discutimos muchísimo, y es que hay una fina línea entre la persistencia y la estupidez. Yo he estado del lado de la estupidez ya un par de veces antes y debería haber terminado negocios antes de. Sin decir que hay una receta mágica para esto, mi recomendación sería que en el proceso de planeación tú establezcas unos puntos, unos puntos de decisión. ¿A qué me refiero? Si en el mes tal no he llegado a mi punto de equilibrio, es el momento de salirme. Si en el mes tal mi flujo sigue negativo y ha llegado a un punto X, es el momento de salirme. Porque cuando tú estableces esos puntos a priori, entonces no estás con la emocionalidad del momento de ¿será que me salgo? ¿Será que no me salgo? Sino que ya de entrada dices, ok, le voy a hacer y le voy a hacer estos primeros 12 meses y en estos 12 meses tienen que suceder estas cosas. Si estoy abajo del umbral que establecí como mi mínimo, es momento de salirse. Porque sí, efectivamente puedes seguir quemando dinero y energía cuando no va, cuando el negocio no va, cuando claramente no va. Y cuando claramente el negocio no va, uno como emprendedor, ¿qué debe hacer? ¿Intentar otra cosa como emprendedor o volver a emplearse? Pues es que ahí sí la respuesta es un depende grandotote, porque depende de qué tan convencido estás que tu camino en la vida es este, y cómo está tu situación financiera real. Porque muchas veces tú lo que quieres es tener lo tuyo, ser emprendedor, ser tu propio jefe, pero pues el bolsillo no te da. Y en ese caso pues hay que buscar nuevamente un ingreso fijo, seguro, estable. Pero ahí yo te diría que aun cuando eso sucede, si uno está convencido de que su camino es el emprendimiento, la reinterpretación de ese trabajo es completamente diferente, porque entonces lo estás entendiendo como un medio para volverte a llegar a un nivel que te permita volver a emprender. Yo te diría, cuando, y este es mi caso, uno está convencido de esto, uno busca y busca y busca ideas diferentes, etcétera, para lograrlo. Andrés, ¿y tú crees que cualquier persona puede ser emprendedora o depende mucho del tipo de personalidad y de la aversión al riesgo que se tenga? Totalmente depende. Hablé hace un momento de persistencia, hablé de resiliencia, pero hay dos temas que sí son características personales. La primera es, digamos que la tolerancia a la incertidumbre, y es que yo soy un convencido de que aquello que hacemos tiene que ser disfrutable. Ante todo, mi trabajo o mi idea de negocio tiene que ser disfrutable. Sí, estar en ambientes de alta incertidumbre, donde yo no estoy seguro si el próximo mes voy a cerrar en rojo o en negro, y si eso me quita el sueño, probablemente ese es un elemento o una característica personal que te diga, ojo, su afinidad con hacerse emprendedor puede ser más bajita, piénselo un poquito más. Y hay un segundo punto, y es esa capacidad que tenemos de crear cosas, pero también de concretarlas. Cuando somos de uno de los dos lados,
de una manera muy marcada si yo soy el estratega y el que todo el día está generando ideas y botando globos, pero no tengo esa capacidad de bajarlas a la tierra y ejecutarlas. O por el contrario, cuando soy un excelente ejecutor, pero es que no se me ocurre nada, piensa cómo complementas, con quién complementas esto y trata de hacerlo solo, porque te va a faltar un elemento muy, muy fuerte y es esa integralidad entre crear, innovar, pero hacerlo realidad, ¿no? Bajarlo a la tierra. Tú hablas de buscar como un complemento. Ahí ya estamos hablando, supongo yo, que de crear sociedad y aliarse con otras personas. ¿Eso no es muy difícil? Digo, en términos de que cada persona está persiguiendo diferentes objetivos, ¿cómo hacer para que esa sociedad de verdad sea un éxito y funcione y esté alineada? Porque uno siempre oye casos de peleas entre los socios, etcétera, etcétera. Sí, fíjate que eso me hace recordar, pues, por ahí a mi papá dándome consejos acerca de sociedades. Yo creo que hay... A ver, me voy a devolver un renglón para atrás. Cuando uno está en una compañía o cuando uno tiene un hijo que está en el colegio y tiene, en el caso de la compañía, esas conversaciones de evaluación de desempeño y tal, y entonces te dicen, mira, tus áreas de oportunidad son tales. Culturalmente estamos programados a trabajar y a meter mucha energía en mejorar esas cosas que tenemos débiles. Cuando estamos en el colegio y somos malísimos en matemáticas y buenísimos en biología, pues no meten a clase de matemáticas, sino de biología, porque es que eso es lo que hay que cerrar. Entonces, lo primero es, yo los invito a pensar más en el punto de cuál es mi fortaleza y dedicar mucha energía a reforzar esa fortaleza. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con el tema de buscar sociedades y tal? Si yo tengo claro que mis fortalezas son tengo unas áreas de oportunidad, pero yo voy a dedicar toda mi energía en mis fortalezas, puedo empezar a buscar ese socio que me complemente en aquellas que yo no tengo tan desarrolladas, porque ese personaje va a ocupar su energía y su esfuerzo en esas cosas que me complementan. Entonces, ese es como un primer criterio de búsqueda de quién es ese socio. Y el segundo es que nos identifiquemos en el sentido de propósito que tenemos. Por supuesto, estoy dejando de lado cosas obvias como que sea una persona honorable, que sea confiable, que haya una identidad, pues, entre todos. Pero ante todo, que ese sentido de propósito sea consistente, que los dos queramos hacer lo mismo y que nos complementemos en esos puntos que nos hacen falta para que podamos trabajar en las fortalezas que tenemos más desarrolladas. Alguna vez un abogado me decía a mí cuando tuvimos algún tipo de reunión y él decía una frase muy interesante que era: cuando usted va a hacer una sociedad, primero sepa cómo la va a deshacer antes de hacerla. Entonces muchas veces es importante como lo que tú decías, Felipe, que hay que tener cosas en común, hay que tener objetivos, ideas, propósitos en común para montar un negocio y no solamente eso, sino también tener la idea de que no solamente la plata es lo más importante, sino cómo vamos a servir, ¿no? Y tener muy claro que antes de hacerla hay que saber cómo deshacerla, la sociedad, a eso me refiero, porque así se pueden evitar problemas, dolores de cabeza y sobre todo conocer muy bien a quién estás. Una persona me decía también estos días, me decía una frase: si yo hubiera buscado en internet el nombre de esta persona antes de hacer ese negocio, me hubiera quitado un dolor de cabeza de encima. Yo quiero saber, Andrés, ¿tú qué piensas de lo que dice Juan Manuel? Porque Juan Manuel dice que, digamos que de entrada, si uno va a realizar una sociedad, uno tiene que saber cómo deshacerla. Yo pienso pues que si uno va a poner su energía en algo, debe confiar en que va a funcionar. Pero pues tú eres el experto, ¿sí? Entonces me gustaría saber tu opinión. No, pues Dania, te cuento que estoy más del lado de Juan Manuel, bajo el mismo racional que les ponía hace un momento de cómo evitar uno pasar esa línea de la terquedad o de la estupidez, si quieres,
estableciendo unos estándares de acción, llamamos, antes. Y en el caso de hacer una sociedad es exactamente lo mismo. Cuando la estableces, es importante que si llega el caso de que no funciona, si llega el caso de que nuestros objetivos en el tiempo cambiaron y cada uno quiere una cosa, sí es necesario tener claridad de cómo deshacer las cosas y tenerlas muy claro para que todo esté contemplado y no haya objeto a interpretaciones, peleas, etc. Yo creo muchísimo en tener una mirada optimista del mundo, pero creo que ser realista en términos de que las cosas a veces no funcionan no es traer energía mala, todo lo contrario, es evitarnos dolores de cabeza más adelante. Entre las características que tiene un emprendimiento, un proyecto que se lleva bien sea en solitario o conjuntamente en medio de una sociedad, ¿cómo evalúas tú el hecho de tener disciplina y autodisciplina frente a lo que se está haciendo? Parece que tú hubieras asistido a alguno de estos seminarios que yo hago con frecuencia con emprendedores, porque otra de esas competencias de las que hablábamos hace un momento, que es absolutamente clave, es una que se llama autogestión. Particularmente en los foros en los que yo me muevo, que son de gente que trabajaba, digamos que la autogestión a veces no es evidente, porque es que cuando tú estás en una compañía, tú tienes un horario de entrada, tienes un horario de salida, tienes unos tiempos, etc. Pero en cambio, cuando eres emprendedor, tienes la posibilidad absoluta de que si por la mañana resulta que es que la serie de Netflix está buenísima, entonces me quedo hasta las 11 de la mañana viéndola porque es que nadie me va a votar. Pero esa es una receta para el fracaso, pero temprano. Entonces, mira, como para no hablar a pedacitos de estos, mi recomendación, y aquí si quieren tomen nota, evalúense internamente en 5 características o 5 competencias específicas. Ya hablamos de la persistencia, ya hablamos de la tolerancia a la incertidumbre, ya hablamos de la autogestión, que es la capacidad de ponerme tiempos, ponerme metas, ponerme horarios. Hablamos de la resiliencia y hablamos de la capacidad para crear y concretar. Pensemos en esas 5 cosas, cómo las tengo yo desarrolladas o no, e identifiquemos cuál es ese punto débil. Yo les confieso, en mi particular caso, la que me queda coja y en la que trabajo todos los días conscientemente es en el tema de capacidad para crear y concretar. Yo soy un innovador nato. A mí las ideas me fluyen con gran facilidad. Ir donde mi cliente, hacer seguimiento a mi prospecto, revisar mi facturación, mi flujo, etcétera, no es la cosa que más me seduce. Pero como yo sé que no es así, entonces hago cosas específicas conscientemente para trabajar en esto. Me pongo tareas específicas de esos temas que para mí son hartos, que no disfruto permanentemente. Entonces sí, pensemos en esas 5 cosas. Si mi problema, a tu pregunta, es el tema de autogestión, el tema de que yo a veces quiero quedarme por la mañana un ratico más y quiero hacer otras actividades que me resultan más placenteras, pues hagamos una lista específica de cosas que yo necesito haber evacuado al final del día o a final de la semana. Busquemos herramientas para aquella que tenemos coja de estas 5 que son como las que yo he logrado identificar. Ok, ¿y qué decirle a esos personajes? Porque no son emprendedores o tal vez lo son porque tienen una idea, están empezando a trabajar en ella, pero dicen, a mí estar de empleado no me gusta, porque no me siento cómodo, por los horarios, por la línea de mando, por diferentes razones. Pero aunque tengo una idea de negocio que me apasiona, no me gusta vender. ¿Qué hago? Mira, la vida del emprendedor depende en primera medida de esa acción. Y cuando a mí no me gusta y en línea con que las cosas deben ser disfrutables,
pues o aprendes a hacerlo, entendiendo que tu negocio tendrá posibilidades de éxito siempre que tú consigas alcanzar esa demanda potencial que hay en la calle y cerrar negocios con ellos, o busca un socio cuya facilidad natural sea esa. Una de dos, no hay mucho más de dónde agarrar. Pero o aprende a vender o se consigue alguien que le colabore. Así es, ¿Eh? así es. Bueno, ya estamos cerrando, Andrés Felipe, el programa. ¿Qué le dirías tú precisamente a las personas que tal vez tienen muchas ideas, pero no saben por cuál arrancar? O están empezando su emprendimiento, pero se están encontrando con lo obvio y natural de cualquier emprendimiento, que es que al principio todo es difícil. Y que no era un nido de rosas en donde al otro día eran gerentes, sino que también son mensajeros, son oficios varios, son de todo. ¿Qué les puedes decir? Y también en dónde te pueden encontrar para conocer un poco más de tu trabajo, asistir a tus talleres y obtener la asesoría de parte tuya. Listo, perfecto. A lo primero, efectivamente este no es un camino de rosas, pero es un camino súper divertido. Entonces, si tenemos el convencimiento de que lo que estamos trabajando lo estamos haciendo por tener un futuro mejor, voy a tener energía para hacerlo. Como hemos hablado de varias frases, hay una que me gusta que dice que ser emprendedor significa vivir unos cuantos años de la vida como casi nadie elegiría hacerlo, para poder vivir el resto de la vida como casi nadie podría hacerlo. Es un momento de sacrificio para tener una vida más satisfactoria y más llena de propósito adelante. Entonces, uno, tener la seguridad de que vale la pena. Dos, de manera estructurada, estar muy atento siempre a qué problemas hay en la calle, qué problemas tiene la gente, porque atrás de cada problema hay una oportunidad de negocio. Desarrollar esa habilidad en automático de que cada vez que sales a la calle tienes los ojos abiertos tratando de identificar qué problemas hay, qué tendencias hay. Las tendencias no vienen tanto de la observación como del estudio consciente y juicioso. Y conócete a ti mismo. Y en la medida en que tengas esas tres cosas, yo siempre digo que las fichas empiezan a encajar y los astros empiezan a alinear, siempre que lo hagas conscientemente, a propósito todo el tiempo. Genial. Tengo una última pregunta. ¿Qué papel juega la suerte en esto del emprendimiento? ¿Tú crees que hay una cuota de suerte o definitivamente eso no existe? Me quedé mudo con tu pregunta. No, yo creo que sin duda... Hay un toque de gracia. Hay suerte en todo. Me gusta pensar que el trabajo duro y que la observación juiciosa incrementan nuestras posibilidades de tener buena suerte. Así que diciendo esto... Hay que estar preparado para la suerte, deciden por ahí. Así es. ¿En dónde te contacta la gente? Perfecto. Mi website, perspectiva.net.co. Ahí me pueden encontrar todos mis datos de contacto. Y una última cosa, ya que menciono el nombre de mi compañía. Ese nombre de la compañía está alineado con lo que yo considero que es mi propósito y el propósito de mi negocio. Yo pretendo darte una mirada diferente, una mirada que quizá no has visto de tu negocio, una perspectiva nueva de tu negocio. Digamos que el modelo viene hacia atrás y es: identificado mi propósito, genero o creo un negocio que me permite accionar atrás de lo que yo considero que es mi propósito vital. Bueno, él es Andrés Felipe Ordóñez, empresario y consultor. Ya saben, perspectiva.net.co, su website, en donde pueden encontrarlo para que los asesore en este proceso de crecimiento, y ahí van a encontrar también información bien interesante de todo lo que hace. Muchas gracias por estar con nosotros hoy, Andrés. Muchísimas gracias a todos y que estén muy bien. Buena tarde. Juan. Bueno, yo simplemente digo que la vida es de oportunidades, hay que saber aprovecharlas y sobre todo hay que saber seguir nuestro corazón, nuestro instinto, nuestro talento, estar atento a las oportunidades y meterle toda la pasión. Así es, con pasión se vive la vida, Dania. Y bueno, complementando un poco lo que dice
lo que dicen todos, una buena manera de autoconocerse es preguntándose hasta dónde soy capaz de llegar, qué soy capaz de hacer, qué no soy capaz de hacer, para ver si vale la pena emprender. Muy cierto. Bueno, a todos los que han estado conectados, enviándonos sus comentarios, muchas gracias. Recuerden @ConexBienestar en Twitter, mi cuenta es @Salman5K y me despido el día de hoy con Bruno Mars, 24K. Esto fue Conexión Bienestar. Gracias, hasta la próxima.